En el Ecuador, los periodos de las autoridades locales están constitucionalmente definidas. Pero, ¿qué ocurre si se la modifica en el contexto de las fechas de las elecciones sin alterar la duración del mandato? Mover el calendario electoral no es solo una decisión técnica que pueda tener efectos políticos, institucionales o económicos en los gobiernos autónomos descentralizados. Bienvenidos a B de Verídico. Soy Darío Veláztegui Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y hoy analizaremos un tema de coyuntura política clave: el posible adelanto de las elecciones seccionales en el Ecuador y sus afectaciones en los gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy nos acompaña el doctor Fabricio Villamar, abogado, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito y también ex asambleísta del Ecuador, con una amplísima experiencia en análisis políticos y legislativos. Y también hay que tomar en consideración que durante su paso por la Asamblea Nacional participó en debates relevantes sobre la institucionalidad democrática, control político y reformas del sistema, lo que obviamente le permite ofrecer una lectura técnica y crítica sobre este tipo de decisiones que hoy por hoy van a ser discutidas y es de conocimiento de todos y cada uno de nosotros. Mi querido Fabricio, bienvenido a B de Verídico. Para nosotros un verdadero privilegio tenerte aquí en este podcast y evidentemente saber y tener en cuenta qué es lo que tú crees, piensas o has analizado respecto de esto. ¿Es constitucionalmente político? ¿Es legalmente determinante el hecho de que se anticipen las elecciones? Bienvenido a B de Verídico, mi querido Fabricio. Gracias, Darío, y gracias a todos quienes tienen la gentileza de vernos y escucharnos en todas partes del mundo. A ver, em, tengo la sensación de que cuando el Consejo Nacional Electoral, el primer Consejo Nacional Electoral del correísmo, em, destituyó a los diputados de los manteles, recordarás, se generó un precedente que podría ser nefasto para la democracia, que es colocar en la mente de los ecuatorianos que lo que diga el Consejo Nacional Electoral es la última palabra y que son los dueños de la verdad en épocas electorales. Y no es así. El Consejo Nacional Electoral, igual que cualquier otro funcionario público, está sujeto y tiene que acatar las normas de la ley y de la Constitución. Y para no movernos del argot de los abogados, cuando entras en materia electoral, lo que tienes que aplicar es derecho público. Y en derecho público solamente puedes hacer lo que te permite la ley, lo que dice la ley. No hay forma de darle la vuelta a eso. Quizás este precepto sea necesario mantenerlo para la conversación que vamos a tener el día de hoy, porque de alguna manera sobre lo que estamos hablando es sobre si es que el Consejo Nacional Electoral rebasó sus competencias o si es que se permitió hacer una interpretación que la ley no le permite. En este caso, Fabricio, primero interesante lo que acabas de mencionar. Sin embargo, de lo que acabas de decir, también es importante decirle a la comunidad qué grado de independencia debe tener el Consejo Nacional Electoral en este tipo de decisiones. Si es que tiene o no la obligación de cumplir con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución, o como inclusive en varias ruedas de prensa que han sabido dar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, han dicho que ellos son la máxima autoridad en ese sistema y que obviamente ellos determinan cuáles son los lineamientos y cómo trazar la cancha para poder establecer las reglas del juego en los sistemas electorales. ¿Eso es adecuado? A ver, es interesante porque nos toca definir si es que el Consejo Nacional Electoral tiene la última palabra y no, no es así. El Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad administrativa en el proceso, absolutamente indiscutible. Sin embargo, en una república que se ha considerado de constitucional de derechos y justicia, la máxima autoridad siempre va a ser la Corte Constitucional.
Tan es así que, por ejemplo, la Corte Constitucional en un momento determinado observó sobre las normas de fotografiar la papeleta, que inicialmente fueron prohibidas por el Consejo Nacional Electoral, y luego el Consejo Nacional Electoral termina acatando lo que dice la Corte Constitucional. Entonces, me parece que ahí hay espacios en donde la práctica anterior establece con claridad que es la Corte Constitucional en última instancia quien deberá dirimir si es que el Consejo Nacional Electoral se ha extralimitado sobre lo que tenía que hacer. Tan es así que hasta el momento se han presentado, si no me equivoco, al menos 6 demandas de inconstitucionalidad por el cambio de la fecha de la elección de los próximos dignatarios seccionales. ¿Por qué esto es importante? Porque lastimosamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha estado tratando de hacer malabarismo verbal para poder justificar una decisión que no tiene mucho asidero. Y me parece que es parte de las cosas que tendremos que Y que no conversar. suena bien ni siquiera en lo teórico, mucho menos en lo jurídico. Exactamente. Entonces, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha tratado de diferenciar la votación de la elección, ¿ya? Y claro, termina enredada porque la gente lo que entiende es que la elección es el acto en donde tú vas, te enfrentas a tu papeleta y tomas tu decisión. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral lo que está diciendo, no, esa es la votación. La elección es cuando nosotros contamos los votos y esa no se ha cambiado. Esa sigue manteniéndose en los términos y los días que nos da la ley y la Constitución. Pero en la práctica, yo sí creo que las organizaciones políticas y los ciudadanos pueden sentir que ha habido un cambio de las reglas de juego determinados después de que ya se había presentado un calendario electoral que ya se había aprobado, pero además abriendo la puerta em, a, a un- a una posibilidad que en el futuro puede ser muy perjudicial. Es decir, en esta vez tú te sustentas en un informe del INAMI de que existe un 60% de posibilidades de que el fenómeno del niño llegue para los días de las elecciones. Bueno, tienes eso como posibilidad. ¿Y qué pasa si es que el día de mañana no es el anuncio del INAMI, sino una asociación de transportistas que te dice que el día de las elecciones van a paralizar? ¿Es suficiente eso como para moverte la fecha de las elecciones? Cambiamos la fecha. Exactamente. Entonces, resulta que no le estás dando certezas y no le estás dando seguridad al proceso. Me llama muchísimo la atención lo que dice el Código de la Democracia. El Código de la Democracia te dice que los procesos electorales te deben permitir que el sistema vaya tendiendo hacia la perfección en un momento determinado. Cuando haces este tipo de traspiés, cuando haces este tipo de cambios, que además son inconsultos, sí terminas afectando la voluntad y la igualdad de los participantes en un proceso electoral. Dentro de la coyuntura política que actualmente vivimos. Pero aparte de eso, has tocado un tema bastante álgido, que espero no sea incómodo dentro de lo que voy a preguntar, pero que evidentemente lo vemos, lo palpamos o determinamos que así está sucediendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que evidentemente la Corte Constitucional dentro de su competencia tiene la obligación pues de hacer un examen, un control de constitucionalidad Es de así. cada uno de los actos para ver si es que efectivamente rayan en contra de la Constitución o si es que están apegados a las normas constitucionales? Mas, sin embargo, después vemos que, oh, sorpresa, la Contraloría ingresa y hace exámenes especiales a los juzgadores. Nadie está diciendo que no debe hacerlo. Nadie está diciendo que no tiene la competencia. Por el contrario, tiene la competencia, puede hacerlo. ¿Por qué lo hace en un momento tan crucial cuando se está ventilando justamente esta posibilidad de la constitucionalidad de anticipar las elecciones? Entonces, no sé si sea un elemento que haya coincidido justamente con aquello o si es perverso el hecho de tomar en consideración que los exámenes patrimoniales que se hacen ahora, hoy por hoy, a los jueces, sean un mecanismo de presión para saber si es que están o no están con ellos los jueces de la Corte Constitucional, cuando deben guardar cada una de las funciones del Estado su independencia. Así debería funcionar un Estado constitucional y de derechos, como tú lo dijiste inicialmente.
Pero ¿qué pasa? O al menos solamente es un mal pensar justamente de mi parte. No, es que en materia electoral no existen coincidencias, Darío, ¿ya? Esto no pasa de la noche a la mañana, esto no tiene que ver con un informe del INAMI. em, Esto yo creo que es evidente para todos los ciudadanos. Es un acto que intenta desestabilizar la cancha sobre la cual se juegan las próximas elecciones. Y el Ecuador de alguna manera se ha acostumbrado a ver que quien tenga el poder tiene capacidad de influir sobre los procesos electorales. Es bien sabido, por ejemplo, que las normas te dicen que no pueden haber cambios en la normativa electoral un año antes de los procesos electorales. Acá, si bien no estás cambiando la ley, estás cambiando las reglas de juego Por supuesto. y existe una afectación. Pero de Claro que pronto existe una sabiendo también que afectación. uno de los jugadores de estrella dentro del partido está en la banca. O ni siquiera en la banca, está expulsado. Sí, es que es parte de las cosas que pasan, pero no es la primera vez. En las épocas del correísmo se inhabilitaron varias organizaciones políticas y se habilitaron otras. A eso me Pero refiero yo con que si es que los ecuatorianos nos acostumbramos a pensar que quien tiene el poder tiene legitimidad suficiente como para influir en el cambio de decisiones sobre las normas del juego electoral y no protestamos porque antes fue malo, ahora es bueno, ¿ya? Resulta que eso dice muchísimo de los criterios democráticos de los ecuatorianos. pero Y aparte esa de es la eso, parte que me preocupa. pero por supuesto, y aparte de eso también creo yo, Fabri, no sé si es que compartes mi criterio, pero si yo vi que estaba mal, estaba cansado de la prepotencia, del tema de la relación de funciones, de la captación de los poderes, estaba en contra de eso, pero después veo que en realidad lo necesitaba y empiezo a hacer lo mismo, no justifico pues el hecho de que Es así, si antes lo hacían, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Ese no es el exactamente, es contexto de así. ejercicio práctico del poder, sino más bien por el contrario, una mala práctica de lo mal hecho para tratar de perfeccionarlo y hacerlo de manera más obvia o evidente sin importar inclusive las formas. No sé, vuelvo, insisto, puede ser que esté equivocado. No, no hay No, no, equivocación. no tengo un conocimiento como tú en materia política, pero al menos de intuición, como cualquier ciudadano, me lleva a pensar de esa manera. Ese es el punto. Es decir, a mí me parece que si algo reprochable tendríamos que buscarle a la sociedad, es que si es que antes dijiste que este tipo de acciones estaban mal, tu criterio no puede cambiar cuando el que gobierna es diferente. Porque las nociones de democracia tienen que ser estables en el tiempo, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces tengo la sensación de que hay un vacío de fortaleza democrática en la definición de los ecuatorianos, dependiendo de quién es el que gobierna, y eso no es sano para la democracia. ¿Qué es lo que me parece que se necesita para el momento? Que la Corte Constitucional, con las presiones que tiene, con las investigaciones que tiene de Contraloría, posiblemente de Fiscalía, tenga los arrestos suficientes para poder decir que si es que los procedimientos adoptados por el Consejo Nacional Electoral están reñidos o no con la ley y la Constitución. Porque me parece que eso de alguna manera le dará solidez al proceso y permitirá que la democracia se vaya solidificando en el tiempo. Este es el tipo de momentos en donde se ve de qué están hechos los jueces y me parece que es parte de las cosas que se tiene que ver en los próximos días. Claro, y en este caso, si no es la Corte Constitucional, ¿cuál podría ser el límite que puede llegar a tener, en este caso, la función electoral para poder tener un freno dentro del arbitrio o de la violación de la norma para adelantar elecciones? Porque podría ser que mi concepto esté errado y que yo diga no deben adelantar las elecciones, porque creo que no es propicio, tendría que ser un cambio estructural dentro de la ley o una reforma de carácter legal, al menos ese es mi criterio, pero podría ser que no. ¿Y quién tiene que advertir eso? Es la Corte Constitucional. Pero si la Corte Constitucional se demora, no lo hace, ¿qué pasa? ¿Cuál es el límite? O
Sigo adelante con el tema de las elecciones. En primer lugar, no podrías hacer ninguna reforma electoral en este momento porque existe una norma constitucional que te impide hacer cambios en las normas electorales Ujú. un año antes al menos de los procesos electorales. Entonces estarías a destiempo. Em, Tengo la sensación de que lo que va a suceder es que la Corte Constitucional pueda observar el procedimiento y le dé al Consejo Nacional Electoral eh, un poco los lineamientos para volver al cauce de lo que tienen que ser las cosas. ¿Este país ha ido a elecciones en periodos del Niño? Pero por supuesto que sí, pero por supuesto que Claro, sí, claro. varias veces. No solo eso, este país ha ido a elecciones mientras teníamos una pandemia y no pasó absolutamente nada. Entonces, por eso estas cosas son las que hacen perder credibilidad en las instituciones. Y la pérdida de credibilidad en las instituciones es lo que de cuando en cuando nos acerca a los gobiernos autocráticos, que es parte de las cosas que tenemos que evitar si queremos vivir en una república relativamente predecible y democrática, ¿no? Claro. Ahora, Fabri, asumamos que se adelantan las elecciones, porque todavía no lo tenemos. Sin embargo, ya medio es una crónica de una muerte anunciada. ¿Cuáles serían los efectos de los gobiernos autónomos descentralizados, las autoridades, su permanencia, el tema de la duración sobre el periodo que fueron elegidos? ¿Habría alguna afectación? ¿Cuál sería, como se lo dijo en la frase inicial, cuál sería la afectación política, económica, estructural y técnica si se adelantan las elecciones para los gobiernos autónomos El descentralizados? primer elemento es que no alteras el tiempo del ejercicio de los funcionarios electos. Pero existe un efecto Ellos se mantienen. práctico, se mantiene. Pero existe un efecto práctico. Y el efecto práctico es que para poder hacer campaña, quienes estén ostentando un cargo tienen que pedir licencia si es que van a ir como candidatos a la reelección para el mismo cargo. En la práctica, lo que sucede es que vas a tener instituciones, prefecturas, concejalías, alcaldías, sin sus titulares, y esto de alguna manera se traduce en una rémora administrativa. Porque si es que se pensaba que, imaginémonos el candidato a alcalde para la reelección de Quito, Ujú. tenía que pedir una licencia en el mes de diciembre o enero para poder participar, ahora tiene que hacerlo mucho antes. Y resulta que, de acuerdo a la norma constitucional también, tú tienes que armar los presupuestos hasta el 5 de diciembre de cada año. Y te quedas con un presupuesto prorrogado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No ejecutas presupuestos, no haces obra, descabezas las instituciones, ¿ya? Y por lo tanto, es bastante probable que pierdas credibilidad porque no estás haciendo para lo que se te eligió. Esa es parte de las cosas que sucede cuando cambias las normas de Y juego. si a eso le sumas también la última reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, como se lo conoce, COTAD, también debes de tener en cuenta que el presupuesto tienen que guardarlo y cuidarlo bien para que en el momento de que exista un presupuesto prorrogado, al menos tengan algo de donde poder seguir utilizando, porque el gobierno ya con estas reformas pierde esa responsabilidad de tutela versus los gobiernos autónomos descentralizados. Pero pasa una cosa más. Yo no sé, creo que soy un poquito mayor que tú, pero no sé si es que recuerdes tú que en las elecciones del regreso a la democracia después de la dictadura de los 70, el periodo entre la primera vuelta y la segunda vuelta fue de alrededor de 9 meses, Ujú. lo que implicó que tengas alrededor de 6 meses de Por campaña supuesto. entre la primera y la segunda vuelta. Se criticó esto y se bajó los tiempos de campaña en las siguientes reformas constitucionales a campañas de 45 días. Con la última reforma tendrías una campaña de, si no me equivoco, menos de 15 días. ¿Cómo puedes hacer una campaña electoral de 15 días para tratar de colocar tu mensaje, tus propuestas, que se conozcan tus candidatos? ¿Afecta este cambio al resto de organizaciones? Sin duda. Sí, ¿Por por qué? supuesto. Porque la gente vota por a quien conoce. Entonces, si es que tú tienes gente que ya está en la palestra, que ya ha tenido una exhibición, que ya tiene un conocimiento de los votantes, tiene una ventaja determinada frente a gente que no se le conoce Al y nuevo que candidato. exactamente.
Entonces resulta que los 15 días de campaña resultan insuficientes para que la ciudadanía conozca a sus candidatos y sus propuestas. En detrimento, esto porque existe gente que tiene mayor exposición. Por ejemplo, la gente que está en el gobierno o la gente que está ejerciendo actividades ya en el municipio o en la prefectura o en las concejalías. Esto de alguna manera cambia el equilibrio de la cancha, evidentemente. O sea, habrá gente que intentando participar no logra hacerse conocer durante los únicos 15 días de O sea, campaña. de hecho, la respuesta es obvia. No va a lograr hacerse conocer. Exactamente. Porque como tú dices, el estar dentro de la palestra política para poder generar un tema de crítica positiva y negativa, no alcanza dentro de los 15 días que se tienen para que Exactamente. pueda establecerse una campaña lo suficientemente responsable. Dentro del margen de ahorro puede ser prudente, pero dentro del sistema de a quién voy a elegir para determinar que mi mandante sea el adecuado y sea el que en realidad va a cumplir con las decisiones que estoy tomando como mandatario, no van a llegar a realizarse o cristalizarse jamás. Exactamente. Pero en este caso también, Fabri, la gestión, como tú lo dices, evidentemente se va A colapsar. a ralentizar, Sí, se va a colapsar, van a dejar lo verdaderamente importante que es la gestión para el servicio de ciudadano, porque para eso es elegida una autoridad. Y van a dedicarse justamente a tratar de hacer campaña. Y lo más peligroso, que también de pronto muchas de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados se dedicarán a inaugurar canchitas y obras para determinar que ellos son los más opcionados para una reelección. Puede estar desproporcionado dentro de lo que digo, puedo ser injusto, pero creo que de nuestra práctica diaria hemos visto que cuando se acercan las elecciones es cuando más empiezan a inaugurar canchas, a reinaugurar las canchas, a recontra inaugurar la misma cancha. Y entonces la gente ve eso. Entonces lo que dicen es, al menos él me entregó la canchita del bar, al menos él me pasó dejando la camiseta, al menos él vino a este sector. Entonces, el voto ya no es un voto consciente respecto de quién les va a representar, sino de quién al menos ven o quién les dio algo. No sé si estoy equivocado. no, o sea, porque realmente el proceso electoral permite que los ciudadanos escuchen propuestas y en función de esas propuestas tomen decisiones. Ahora, cuando se trata de gente que está en la palestra, te preguntas, bueno, ¿y este qué ha hecho? Y cuando regresas a ver y dices, bueno, este al menos me dio la canchita, me dio cualquier cosa, dices, ahí tienes una razón, ¿no? A pesar de que obras son amores y no buenas razones, esto es lo que podría pasar. Tengo la sensación entonces de que si es que habían alcaldes que habían presupuestado la entrega de obras previo al proceso electoral y les adelantan el proceso electoral, se van a quedar colgados. Y el único que tiene capacidad real para poder salir, ofrecer, entregar, hacer, etcétera, es el gobierno central. Entonces, creo que ese es un nuevo elemento que nos dice que la cancha está inclinada. Y me parece que este es un elemento no menor para considerar. Pero pasa algo más. Hubo una reforma al Código de la Democracia respecto de la subsistencia de las organizaciones electorales en función del el voto obtenido. Importantísimo. Recordémosles a los ciudadanos que nos están viendo cómo funcionaba la norma según la reforma del año 2019 al Código de la Democracia. Según el Código de la Democracia del año 19, si es que tu organización y mi organización participan en un proceso electoral y sacamos el 9%, ¿ya? Para la contabilidad, tú tienes el 9% y yo tengo el 9%. Ujú. Según la reforma que se aprobó en el año 2024-2025, si vamos al proceso electoral y sacamos el 9%, nos dividimos el 9% para los dos, tú tienes el 4.5, yo tengo el 4.5 y para poder subsistir necesitamos el 5%. Estás fuera. Entonces desapareces tú y desaparezco yo. Por lo tanto, si es que alguien estaba pensando que el mejor camino para enfrentar este proceso electoral es una alianza de varias organizaciones, eso sería lo más parecido a un suicidio colectivo, Claro, harakiri. especialmente, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en donde vas a tener una dispersión del voto increíble. Vas a tener, Ya se han visto en las últimas elecciones, sí, ¿no? señor,
Por lo tanto, no hablemos del 9%, imaginémonos 5 organizaciones que participan juntas y logran tener el 20%, las 5 organizaciones desaparecen. ¿Qué te forza eso entonces? A tratar de tener alianzas más pequeñas o no tener alianzas. Si no tienes alianzas, te presentas a elecciones para hacer campaña durante 15 días sin que te hayan entregado fondo partidario permanente, en un incierto absoluto. Por lo tanto, es bastante probable que muchas de esas organizaciones políticas desaparezcan. Y si bien esto a la gente le puede parecer interesante, es decir, sí, en el Ecuador hay 239 organizaciones políticas, esto es una barbaridad, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero la misma constitución por la que votaron los ecuatorianos te dice que los ecuatorianos tienen derecho a elegir, ser elegidos y a conformar organizaciones políticas. Por lo tanto, en el ejercicio de ese derecho de conformar organizaciones políticas, es que la gente se reunió e hizo organizaciones políticas. E hicieron organizaciones políticas en parroquias. Entonces, hay gente que puede presentarse a ser candidatos porque tienen una organización en una parroquia. ¿Es esto bueno o malo? No lo sé, pero es legal, es constitucional y permite la participación de la gente en determinadas parroquias. Puede ser eminentemente